Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Antíoco Epífanes fue un rey de Siria de la dinastía Seleucida desde 175 a.C. hasta 164 a.C. Su verdadero nombre era Mitridates, pero adoptó el nombre de Antíoco tras su ascensión al trono, y este organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó. Según el libro de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, trató de suprimir el culto a Yahvé, prohibió el judaísmo suspendiendo toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comiera alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos, como se menciona en la Biblia, de la siguiente manera. En ese tiempo el rey Antíoco estaba preparándose para atacar a Egipto por segunda vez. Durante unos 40 días se vieron por toda la ciudad soldados que corrían a caballo, a toda velocidad. Al ver tanto despliegue de fuerza, la gente le pedía a Dios que todo aquel espectáculo fuera para bien de todos. Entonces empezó a correr el rumor de que había muerto el rey Antíoco. Por eso Jasón eligió a unos 1000 soldados, atacó por sorpresa la ciudad y derrotó a los que defendían las murallas. Así logró apoderarse de la ciudad y Menelao tuvo que refugiarse en la ciudad amurallada. Luego, Jasón empezó a matar sin piedad a sus propios compatriotas, pues no los consideraba hermanos, sino enemigos. No entendía que aquella matanza le iba a traer muchas desgracias. A pesar de todo lo que hizo, Jasón no logró conseguir el poder. Lo único que consiguió fue quedar avergonzado, hasta el punto de tener que huir hacia el país de Amón. Su vida terminó muy mal, pues primero fue tomado preso por Aretas, jefe de los árabes, y luego tuvo que escapar de ciudad en ciudad. Fue perseguido y odiado por haber rechazado las leyes de su pueblo y por haber traicionado a su país y matado a sus compatriotas. De este modo fue a parar a Egipto. De allí se fue a Lacedemonia. Confiaba en que los de ese lugar lo ayudarían por ser parientes de los judíos, pero ellos no lo apoyaron. Y así, para su propia vergüenza, el que había echado de su propio país a muchos, fue a morir a un país extraño. El que había dejado a muchos muertos sin recibir sepultura, murió sin que nadie lo llorara. No le hicieron ninguna ceremonia para enterrarlo, ni lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. Cuando el rey Antíoco se enteró de todo esto, pensó que Judea quería rebelarse. Entonces, lleno de rabia, salió de Egipto con su ejército y se dirigió a Jerusalén. Les ordenó a sus soldados que mataran sin compasión a todos los que se encontraran y que les cortaran la cabeza a todos los que intentaran esconderse en las casas. Nadie escapó de aquella matanza, ni jóvenes ni ancianos, ni mujeres ni niños, y ni siquiera los recién nacidos. En tan solo 3 días fueron asesinadas unas 80,000 personas y otras tantas fueron vendidas como esclavas. Como si eso fuera poco, Antíoco se atrevió a entrar al templo de Jerusalén, el más importante de toda la tierra. Con sus manos sucias, el rey tomó los utensilios sagrados y se llevó las ofrendas que otros reyes habían dejado allí para aumentar la grandeza, la importancia y el honor del templo. Era tanto el orgullo de Antíoco que no reconoció que Dios se había enojado por un corto tiempo con los habitantes de Jerusalén, debido al pecado de la gente de esa ciudad. Si los judíos no hubieran pecado, Dios habría castigado a Antíoco de inmediato, y este no se habría atrevido a tocar el templo de Jerusalén. Es decir, le habría pasado lo mismo que a Heliodoro, cuando el rey Seleuco lo envió a robar el tesoro del templo. Pero Dios no eligió a Israel por amor al templo, sino que eligió el templo por amor a Israel. Por eso, el templo sufrió las penas que sufrió el pueblo y también participó de los beneficios que Dios le dio. Cuando Dios, que es todopoderoso, se enojó con su pueblo Israel, el templo quedó abandonado. Pero cuando el mismo Dios hizo las paces con su pueblo, el templo fue reconstruido y recobró su esplendor. Antíoco se llevó del templo cerca de 60,000 kilos de plata y rápidamente se fue a Antioquia. Era tan orgulloso y vanidoso que se creía capaz de caminar por el mar y de hacer que los barcos navegaran en tierra. Antes de irse de Judea, Antíoco dejó a varios oficiales para que siguieran maltratando a los judíos. En Jerusalén
dejó a Filipo, oficial que venía de la región de Frigia y era más malo que su propio jefe. En el monte Gerizim dejó a Andrónico, y por si fuera poco, también dejó a Menelao, que era peor que aquellos dos, pues odiaba aún más a los de su propio país. Poco tiempo después, el rey Antíoco profanó el templo de Jerusalén y lo consagró al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. También por instigación de los habitantes de la ciudad de Ptolemaida, se expidió un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta contra los judíos, y se les obligara a tomar parte en la comida de los animales ofrecidos en sacrificio. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Así, por ejemplo, 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de conducirlas públicamente por la ciudad, con los niños colgados de los pechos, las arrojaron desde lo alto de la muralla. Otros que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar a escondidas el sábado, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, pues por respeto al sábado no quisieron defenderse. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. Después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aun por amor a la vida. Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, digno de la santa ley establecida por Dios, respondió en consecuencia: «Quítenme la vida de una vez». Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio, donde por órdenes del rey Antíoco murió por terribles azotes. Y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes sino a la nación entera un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud a no incumplir las leyes de Dios. Sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey Antíoco quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo, prohibida por la ley de Dios Yahvé. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados. Enfurecido, el rey Antíoco mandó poner al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos, le cortaran la lengua, y que le arrancaran el cuero cabelludo, y le cortaran los pies y las manos, en presencia de su madre y de los demás hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego, y todavía con vida, echarlo a la sartén. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí, y con su madre, a morir valientemente. Decían: Dios, el Señor, está mirando, y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo en su canto cuando echó en cara al pueblo su infidelidad. Dios se compadecerá de sus siervos. Y así, de la misma forma, murieron todos los 7 hermanos. Pero mucho más admirable, aún y digna de glorioso recuerdo, fue la madre, quien viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, lo sobrellevó todo con fortaleza de alma, sostenida por la esperanza en Dios, y finalmente, después de sus hijos, murió también de forma terrible. Después de todo lo terrible que hizo el rey Antíoco, tuvo que retirarse de Persia. Había entrado en la ciudad llamada Persépolis e intentado robar los objetos de culto del templo y apoderarse de la ciudad. Pero la gente se había levantado en armas, y Antíoco, derrotado por los habitantes del país, tuvo que emprender una retirada humillante. Fuera de sí por la rabia, decidió hacer pagar a los judíos la humillación que le habían causado los persas al ponerlo en fuga.
Pero Antíoco no se daba cuenta que el juicio de Dios lo perseguía. En su arrogancia, Antíoco había dicho: cuando llegué a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. Pero Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas el rey había dicho estas palabras, le vino un dolor de vientre que con nada se le pasaba, y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Esto fue un justo castigo para quien con tantas y tan refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje. Pero cayó del carro, que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Así, el que hasta hacía poco en su arrogancia sobrehumana se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y como Dios pesar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío rey Antíoco hervían de gusanos, y aun con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos, el cuerpo empezó a pudrírsele, y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Tan inaguantable era la endiodez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Entonces, todo malherido, bajo el castigo divino que por momentos se hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y a entrar en razón. Y como ni él mismo podía soportar su propio mal olor, exclamó: es justo someterse a Dios, y siendo mortal, no pretender ser igual a él. Antíoco poco antes quería ir a toda prisa a la ciudad santa, para arrasarla y dejarla convertida en cementerio, y ahora prometía a Dios declararla libre. Entonces este criminal empezó a suplicar a Dios, pero Dios ya no tendría misericordia de él. Así pues, este asesino que injuriaba a Dios terminó su vida con una muerte horrible, lejos de su patria y entre montañas, en medio de atroces sufrimientos como los que él había hecho sufrir a otros. Filipo, su amigo íntimo, transportó el cadáver, pero como no se fiaba del hijo de Antíoco, se refugió en Egipto, junto al rey Ptolomeo. Con esto termina el relato sobre la comida de alimentos impuros y las extraordinarias crueldades que se cometieron por el rey Antíoco, y demostrando una vez más el gran poder de Dios Yahvé.